Demos más gloria a Dios. Demos más alabanza al Señor. La presencia de Dios es real en medio nuestro en esta noche. Amén. Bien, gracias le doy primeramente al Señor Jesús por la oportunidad que me brinda de estar aquí para exponer su palabra, para hacer ese vaso a través del cual Él ha de servir su palabra a cada uno de nosotros. Y a la directiva de evangelismo, los invito pues a abrir la palabra del Señor en el libro de Job, el capítulo 42. Vamos a leer el versículo 1 al 6. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Damos pues la bienvenida a todos los amigos a este lugar y a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Amén. Bien, dice la palabra del Señor Jesús. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Amén. Demos gloria al Señor. Demos más gloria al Señor. Bien, hermanos, tengan la bondad de tomar asiento. Repito pues, gracias le doy al Señor Jesús, porque me tiene en este lugar, por su misericordia, por su amor, por su grandeza, por su generosidad. Actualmente en Villapaz y en el mundo entero se vive un ambiente de tensión, de preocupación, de violencia, de hambre, de injusticia y todas aquellas cosas que de alguna manera van en contra del bienestar de las personas. Pero lamentablemente hay que decirlo que todas estas cosas son resultado de las decisiones que los seres humanos hemos tomado. Desde el principio vemos a Adán y a Eva frente a la decisión de obedecer a un mandato de Dios o no hacerlo. Y ellos optaron o tomaron la determinación, la decisión de no obedecer a Dios. Y hoy en día muchas de las cosas que como hombres padecemos son consecuencia de esa desobediencia. Hoy en día vemos la naturaleza cómo se levanta, que parece que quisiera destruirnos. Las fuertes lluvias, el inclemente sol, los desbordamientos de los ríos, el aire contaminado y muchas cosas ante las cuales nos preguntamos si es posible sobrevivir, y todas son consecuencias, son resultados de las decisiones de los seres humanos, de los hombres, porque decidimos hacer cosas que no debemos hacer, y todas estas nos han traído consecuencias muy malas y muy trágicas. A esta situación o a estas decisiones que hemos tomado se les llama pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y vemos hoy en día que todos esos resultados de nuestras malas decisiones nos encaminan a eso, hacia la muerte. Pero lamentablemente, aunque no hay reversa para la muerte física, sí hay esperanza para vivir con Cristo un día en la gloria. Amén. Si hay solución para la muerte del alma, para la perdición, para la condenación. Y es que el Señor Jesús un día vino y nos rescató a través de su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Demos gloria al Señor Jesús. Demos más gloria a Dios. Bien, hermanos y amigos, quiero basar este mensaje en una pregunta que quiero que usted responda allí en el lugar donde se encuentra, en su casa o aquí en sus asientos. ¿Ustedes creen que existe un pecado pequeño?
¿Existe pecado pequeño? Bien, hermanos, yo creo que no es necesario mucho tiempo para responder esta pregunta, así que cada uno de nosotros sabemos y qué consideramos si existe o no existe pecado pequeño. Pero la definición del diccionario dice que el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. La teología moral lo denomina como un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Dice la palabra del Señor Jesús que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Amén. Pero también es importante conocer la definición bíblica o de un diccionario bíblico que dice que el pecado en griego es anomia, es decir, desorden en el sentido de rechazo del principio mismo de la ley o de la voluntad de Dios. Amén. Dice que en efecto el pecado no es la manera infracción de la ley según este pasaje, sino el rechazo de la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, la disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad en oposición a la de Dios. Amén. Entonces, hablando acerca de esto, podemos decir que Primera de Juan 5:16 nos dice la palabra del Señor Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Primera de Juan 5:16 nos dice la palabra del Señor: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pediría y Dios le daría vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Según este pasaje, hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. También nos dice que, pero finalmente podemos decir que hay, digámoslo de alguna manera, pecados que nos acercan más a la muerte. Hay un pasaje bíblico que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra. Amén. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, quiere decir que estamos, digamos, quitando minutos de nuestros tiempos o de vida en la tierra. Estamos restando tiempo de vida. También dice que toda injusticia es pecado, y según lo que interpreto en la palabra del Señor, la injusticia es un pecado de muerte. Pero todo pecado en sí, como ya lo hemos dicho, es una transgresión, es una antítesis al amor y a la misericordia de Dios. Es oponerse a lo que Dios ha establecido para el hombre, que es el bienestar, que es la salvación de su alma. Amén. Entonces, podemos decir que en sí la naturaleza del pecado no es la categoría del pecado no es lo importante, si es pecado de muerte o no es pecado de muerte. Lo importante aquí es la naturaleza del pecado, y es la ofensa directa que, digamos, significa a la voluntad y al amor de nuestro Dios. Amén. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos basarnos nuevamente en la pregunta si existe un pecado pequeño. Pensando en esto, hermanos, podríamos decir que no existe un pecado pequeño, ya que no tenemos un Dios pequeño. La transgresión se clasifica de acuerdo a quién se la cometamos. Si yo voy por la carretera e insulto a una persona, lo más probable es que esa persona me devuelva la ofensa. Yo puedo reaccionar agresivamente o refrenarme e irme para mi casa, y allí terminó todo. Pero si ofendo a mi jefe, entonces me pueden echar del trabajo, y esto ya es más grave.
Si ofendo a un funcionario público, esto me puede llevar a la cárcel. Es decir, que dependiendo del grado de importancia que tenga la persona, asimismo, esta transgresión recobra una consecuencia. Por eso les digo, hermanos y amigos, que no existe un pecado pequeño, porque no tenemos un Dios pequeño. Dios es sobre todas las cosas. Dios es poderoso, Dios es eterno, Dios es grande, es sublime, y cualquier falta que nosotros cometamos contra nuestro Dios tiene una grande consecuencia, y es que vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque, como les digo, hermanos, el pecado, la paga del pecado es la muerte. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a no pecar o a vivir en santidad. Dios nos ha dejado a nosotros frente a la decisión de si pecamos o no pecamos. Y nos ha dado un libre albedrío para que nosotros tomemos esa determinación, conociendo la gravedad del pecado, conociendo las consecuencias del pecado, pero sobre todo conociendo también la grandeza y la soberanía de nuestro Dios, y nos da a elegir entre el bien y el mal, entre la vida eterna y la muerte. Amén. Entonces, en esta noche yo pongo delante de ustedes esta pregunta: ¿cree usted que existe un pecado que no ofenda a Dios? ¿Cree usted que se puede esconder en algún lugar de la mirada salvadora y misericordiosa de su Dios? ¿Cree que hay un lugar donde usted no atente contra la misericordia y la bondad de Dios? Que a pesar de nuestras malas decisiones, que hemos echado prácticamente por la borda todos los beneficios que Dios nos ha dado, un medio ambiente, el aire, los árboles, el agua, todas esas cosas, nuestras propias decisiones como seres humanos han llevado a que, digamos, funcionen en contra nuestra. Y a pesar de eso, Dios nos sigue guardando. Dios sigue estando con nosotros, porque a pesar de las fuertes lluvias, y a pesar del inclemente sol, y a pesar de la guerra, de la violencia, de la intolerancia de algunas personas, muchos de nosotros salimos de nuestra casa sabiendo que corremos el riesgo de no volver, pero volvemos porque la poderosa mano de Dios nos ha guardado y nos ha sustentado donde quiera que vayamos. Ahí está nuestro Dios librándonos, hermanos y amigos. Allí ha estado, porque poderoso es nuestro Dios y misericordioso, que no solo guarda a este pueblo que vive todos los días y se esfuerza todos los días por hacer su voluntad, sino que aunque nosotros seamos infieles, aunque vivamos en pecado, aunque mintamos, forniquemos, perdón, hermanos, no me incluyo, aunque mientan y forniquen algunas personas, aunque roben, aunque maten y aunque hagan cantidades de cosas que deshonran la memoria, la misericordia, el amor de Dios, a pesar de eso Dios los guarda donde quiera que vayan, y pueden decir: definitivamente llegué a mi casa porque Dios me guardó. ¿Cuántas veces venimos en un auto y las lluvias lo golpean, que sentimos que no vamos a llegar, o el conductor viene a alta velocidad, o se atravesó un conductor imprudente, o la imprudencia fue del mismo conductor, o se cayó un árbol frente al auto o a la moto, o frente a donde usted estaba parado y no lo tocó, y usted puede decir definitivamente: grande es la misericordia de Dios, porque el Señor nos sigue amando y nos sigue guardando y nos sigue protegiendo, y así tan grande como Él es su amor. Por tanto, no hay un pecado que se constituya pequeño delante de Él. No hay una transgresión que pueda decir que no merecía el Señor que nosotros la cometiéramos. No hay algo indebido que nosotros hagamos y digamos: no, esto sí lo podía hacer. No, hermanos, no, amigos, definitivamente tenemos un Dios que es digno de ser honrado, y que es digno de ser glorificado, y que es digno de ser respetado. Aleluya, demos gloria al Señor Jesús, demos más gloria al Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. A veces, hermanos, amigos, nos
abstenemos de hacer cosas porque estamos quizás delante del pastor, del líder de la iglesia, de nuestros padres, pero en todas partes estamos delante de Dios. En todo lugar Dios nos está mirando. En todo lugar está ese amor que cuando se peca se ofende y se desprecia. Esa misericordia que cuando usted está cometiendo un pecado, una falta, está despreciando y le está dando la espalda. Así que yo los invito a ponerse en un momento, los que son padres de familia o aquellas personas que tienen un ser querido, cuando tienen un acto en pro del beneficio de una persona y esa persona le dice: esta es mi vida, ¿a usted qué le importa? Yo hago lo que yo quiera. Se siente uno herido, se siente ofendido, indignado. Así se siente nuestro Dios cuando nosotros olvidamos su grande presencia en cualquier lugar donde estemos. Hermanos, ignorar que Dios está en todas partes es ignorar la grandeza, la omnisciencia, la omnipresencia de nuestro Dios. Así que debemos tenerlo siempre presente. Dios está en todas partes y donde quiera que estemos, todo lo que hagamos tiene una repercusión. Si es bueno, nosotros estamos agradando a nuestro Dios, pero si es malo, estamos ofendiendo, pecando contra nuestro Dios. Amén. Demos gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bien, Job en este pasaje bíblico resalta. Volvamos al pasaje bíblico. Aleluya. Demos gloria al Señor Jesús. Dice el Job en este pasaje: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te esconda. Nuestros pensamientos están en evidencia delante de Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hermanos, y estas palabras de Job fueron agradables ante Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Job reconoció su bajeza, reconoció que él no era digno de tanto conocimiento, de tanta maravilla, de tanta plenitud en Cristo, de tan maravillosas obras que el Señor había hecho en la vida de Job, porque Job quizás se había ocultado en su tragedia y no se había permitido mirar, o el Señor no le había permitido mirar a Job, tan maravilloso que es Él y cuán grande es su amor. Pero cuando el Señor permitió a Job mirar, contemplar su grandeza, sus maravillas, su misericordia, a pesar de la situación que Job estaba viviendo, Job tuvo que decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que, hermanos, Dios quiere mostrarnos su grandeza. Dios quiere mostrarnos su gloria. A los amigos aquí presentes en este lugar, quizá usted cree en Dios, porque si está aquí es porque cree que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es porque cree que Dios puede hacer algo por su vida, pero no le cree a Dios. No le cree a Dios que Él es capaz de sostenerlo en esta iglesia sin quizás el aguardiente, sin la drogadicción, sin una pareja al lado que de pronto con la cual usted viva en unión libre, y cantidades de cosas que pueden afectar a su vida. Si Dios es capaz de sostenerlo y darle un esposo, es capaz de sostenerlo y darle gozo, como escuchábamos en esta mañana, el verdadero gozo de la salvación, darle un gozo sin necesidad de que usted tenga que andar en bailaderos, entre gente quizás borracha, ebria, que ha perdido la conciencia a causa del alcohol, sin que ande exponiéndose por allí en lugares donde anden personas que ya lamentablemente tenemos que decirlo, hermanos y amigos, andan armadas, porque lo que ofrece el mundo es violencia, es guerra, y las personas creen que la salvación y el bienestar lo van a encontrar en las armas, escudándose detrás de un arma, pero no. Cristo es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es
torre fuerte. Dice que a él correrá el justo y será librado. Amén. Así que nuestro escondedero y nuestro refugio es el Dios de Israel. Amigos, hermanos, yo quiero decirle una cosa en esta noche. Dios es digno de suprema alabanza. El pecado ha sido la causa de la destrucción de la humanidad. Dios no nos hizo para que suframos y para que perezcamos, pero nuestras malas decisiones nos han llevado y nos han arrastrado por un camino de sufrimiento, por un camino de malas consecuencias. Pero aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque Dios trazó un camino. Jesucristo mismo vino y se dio en rescate por nosotros, por los pecadores, y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que viene en mí nunca tendrá sed. Él es el agua de vida. Así que, hermanos, amigos, Jesús es el camino en esta noche para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte. No ofendamos más a nuestro Dios, porque el que sin ley peca, sin ley será condenado, porque el pecado no es una transgresión simplemente de la ley, es una ofensa a nuestro Dios, es una desobediencia a su amor, a su misericordia, es menospreciar ese amor tan grande que el Señor nos ha ofrecido. Así que no hay excusa, no hay pecado pequeño, no hay nada que nos pueda librar de la desobediencia y de dejar a nuestro Dios, de despreciar esta salvación tan grande que el Señor hoy nos está ofreciendo, porque esta palabra que usted hoy está escuchando lo puede salvar o lo puede acusar más adelante, porque usted está siendo consciente de la propuesta de amor que el Señor le está haciendo, de este cortejo de misericordia, de perdón que el Señor le está ofreciendo en esta hora, porque grande y misericordioso es nuestro Dios, digno de ser alabado, grande en misericordia, digno de ser exaltado y reconocido. Digno es nuestro Dios, digno, santo, poderoso, eterno Jesús, porque Él es grande y porque su misericordia es para siempre. A Él sea la gloria y la honra. Demos gloria al Señor, demos más gloria al Señor. Aleluya, alabanzas a Jesús. Santo es nuestro Dios. Sabe, hermano, que uno entre más conoce a Dios, más nervios le dan pararse en este lugar, porque sabemos que Él es muy grande y muy poderoso, y Él es muy bueno, y que como seres humanos no merecemos todo lo que el Señor nos ofrece, pero Él es grande y Él es supremo y nos capacita aún para pararnos aquí a hablar de sus maravillas. No hay palabras con las que se pueda expresar la grandeza de nuestro Dios, no hay palabras con las que se pueda expresar la misericordia de nuestro Dios, no hay acción, hermanos, aparte de rechazar y despreciar el pecado que nosotros podamos hacer, que recompense el amor y el sacrificio que ha hecho nuestro Dios. Hermanos, amigos, digámosles no al pecado, digámosle no a esas acciones que atentan contra nuestro Dios y contra nuestra vida misma, que atentan contra nuestra salud, porque hay muchas enfermedades que vienen a causa del pecado, que atentan contra la familia, que atentan contra la amistad, que atentan contra el empleo, que atentan contra tantas cosas que nosotros tenemos y que el Señor nos ha dado para atesorar, pero en una acción de ira, de enojo, en cantidades de cosas que hacemos de manera pecaminosa, podemos apartar, podemos desboronar esas cosas que el Señor ha edificado para nosotros y nos ha ofrecido. El Señor es bueno y misericordioso y digno de ser alabado. Amén. El propósito de Dios no es que el hombre se pierda, no es que el hombre perezca, sino que se arrepienta de su pecado y viva. Amén. Todos los días tenemos delante de nosotros la decisión de ser mejores o no ser mejores para Dios, pero no sabemos el día de mañana qué nos traiga. Así que hoy
Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tomar una decisión en nuestra vida. Como cristianos podemos tomar la decisión de fortalecernos en la presencia de Dios, de estar firmes, de reconsagrarnos, de vivir en santidad, en paz, en amor, amén, en temor a nuestro Dios. Como amigo, usted hoy puede tomar la decisión de darle la oportunidad a Dios de salvar su alma, de darle la oportunidad a Dios de transformar su vida, de darle la oportunidad a Dios de sacarlo de ese lodo cenagoso en el que quizás usted se encuentra, de confiar en Dios, no de creer solamente, sino de confiar en Dios, en que Dios puede hacer cosas por su vida. Finalmente no se pierde nada, es mucho lo que se gana cuando se le da la oportunidad a Dios de obrar en la vida del ser humano. Y aquí habemos muchos testigos, y si usted va a una convención va a ver que hay cientos, miles de testigos, y eso que allí no van todas aquellas personas que hemos sido lavadas y limpiadas por su sangre, que estamos dispuestos a testificar, que podemos decir que somos testigos del poder y del amor y de la grandeza y de la misericordia de nuestro Dios. Amén. Demos gloria al Señor. Aleluya. Demos más gloria al Señor Jesús. Alabanzas sean dadas al Señor Jesús. Finalmente, quiero decirles a todos, hacerles una invitación. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, que está en Colosenses. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Santo es nuestro Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Qué pena. Aleluya. Aleluya. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Dice la palabra del Señor Jesús: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En el caso de la iglesia, en las cuales vosotros también anduvisteis. Quizás hay muchos amigos que todavía andan en este tipo de cosas. Y dice la palabra del Señor: pero ahora dejad todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, y a la que asimismo estamos haciendo un llamado hoy a los amigos. Amén. En un solo cuerpo, y sea agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestro corazón, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de ello. Hermanos y amigos, estamos frente al bien y frente al mal, frente a la vida y frente a la muerte, todos los días de nuestra vida. Pero hoy es el día aceptable y hoy es el día de salvación. Digo hermanos y digo amigos porque creo que todos los días libramos una batalla. Amén. Quizás hermanos, todos los días nos encontramos y nos enfrentamos frente a situaciones que quieren atentar contra nuestra situación, contra nuestra salvación, perdón. Pero todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagamos
Hagámoslo en el nombre de Jesús y para la gloria del Señor Jesús. Digámosle no al pecado, porque no hay pecado pequeño. Una mentira no es más pequeña que un asesinato, porque el mismo que dijo no mentirás también dijo no matarás. Pero si mentimos y no pecamos, igual transgresores somos de la palabra del Señor y estamos atentando contra nuestro Dios. Y usted, querido amigo, quiero dejarle extendida esta invitación. No existe pecado pequeño. Quizás los amigos se justifican: no, pero es que yo no mato, yo no robo, yo ayudo a Julano, yo ayudo a Perencejo. Esas son excusas. La salvación requiere de una relación sincera con Dios, una relación en espíritu y en verdad, no solamente de obras, porque la fe sin obras es muerta, así como las obras sin fe también son muertas. Es menester, querido amigo, que usted le abra su corazón al Señor y le dé la oportunidad al Señor de hacer algo por usted, porque cuando usted acepta al Señor en su corazón, no está haciendo usted algo por Dios o por la iglesia, es la oportunidad de que Dios haga algo por su vida, porque le aseguro que lo necesita urgente. Sin saber quién es usted, cómo se llama, le puedo decir que Él es la solución a su problema. No se escude en las buenas obras que quizás haga, o en que no mata, o en que no ha robado un banco. Esas pequeñas cosas que usted hace también son una transgresión y una ofensa a Dios. No hay un pecado pequeño, hermanos y amigos. Vivamos en santidad, procuremos la santidad, desechemos al viejo hombre y revistámonos de Cristo. Amén. Dios les bendiga.